Transición política, límites del sistema político, protestas sociales y guerrillas. En el periodo que estamos estudiando de la historia de México y que va de 1970 al año 2000 para este bloque 5, se dieron en nuestro país diversas protestas sociales. Podemos mencionar como ejemplos movilizaciones campesinas y de comunidades de indígenas que derivaron en la ocupación de las tierras, protestas por motivos electorales, conflictos estudiantiles y movimientos para democratizar los sindicatos. Recuerda que un sindicato es un grupo organizado de trabajadores del mismo gremio, esto es, que laboran en la misma actividad económica o que prestan sus servicios para la misma empresa. El fin de un sindicato, al momento de organizar a sus miembros, es conseguir mejoras en su situación laboral, incluyendo horarios, prestaciones y salarios. Los sindicatos, por supuesto, tienen sus propios dirigentes. El término democratizar un sindicato se referiría entonces a que los miembros de ese sindicato tengan la libertad de elegir ellos mismos a quién va a dirigirlos. La pobreza y la marginación de amplios porcentajes de la población, así como el autoritarismo del gobierno que reprimía las protestas sociales y eliminaba otras vías de participación, fueron generando el surgimiento de las guerrillas. En términos muy generales, podríamos definir una guerrilla como un movimiento social armado que se da en el interior de un país, comúnmente en contra del ejército o de los gobernantes de ese estado. La guerrilla se caracteriza por sus ataques sorpresivos y bien organizados, porque sus integrantes pueden disolverse fácilmente entre la población de civiles y porque cuentan con el apoyo tácito o implícito de la misma población. Los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo movilizaron a miles de policías y de soldados para combatir al movimiento guerrillero. Sin embargo, esta lucha se extendió también contra opositores políticos y luchadores y pensadores sociales pacíficos. Durante este periodo, muchas personas fueron secuestradas, torturadas y muchos simplemente desaparecieron. Los tecnócratas en el gobierno. Tecnócrata es un término que se utiliza para designar a una persona especialista en alguna materia, principalmente administración o economía, que ejerce un cargo público y que está orientado a resolver los problemas del país apegándose a su técnica y por encima de otras consideraciones de orden político, ideológico o social. Durante su gobierno, el presidente Miguel de la Madrid designó en algunos puestos importantes de su gabinete a tecnócratas, sobre todo especialistas en economía, que habían sido preparados en las universidades de los países desarrollados para que aplicaran una política neoliberal. Algunas de las acciones emprendidas por los tecnócratas durante este sexenio fueron las siguientes: la reprivatización de la banca y la privatización de la mayoría de las empresas públicas, la aplicación de un riguroso programa de austeridad para asegurar el pago de la deuda externa, la eliminación de los subsidios al transporte y a otros servicios públicos y el fomento a la inversión extranjera en casi todas las ramas de la economía. Durante este sexenio, el poder adquisitivo de los salarios se redujo en un 50%. Ya hemos dicho que el término poder adquisitivo se refiere a lo que efectivamente puede comprarse con cierta cantidad de dinero. Cuando los precios suben a causa de la inflación, esa misma cantidad de dinero que antes nos alcanzaba para comprar ciertos bienes o adquirir ciertos servicios, de pronto deja de ser suficiente. Esto es que disminuya el poder adquisitivo. También durante este sexenio aumentó el desempleo, disminuyó el gasto social, aumentaron los impuestos y los precios de los bienes que eran producidos por el Estado. El tipo de cambio del peso pasó de 87 pesos por dólar a más de 2,000,
y la inflación anual promedio fue de 86,2%. Esto quiere decir que de un año a otro los precios de las cosas y de los bienes se incrementaban en este altísimo porcentaje. Al término de este sexenio, existían en nuestro país 15 millones de subempleados, 40 millones de personas en la pobreza y 17 millones de personas en pobreza extrema. El término subempleado se refiere a una persona que acepta y desempeña un trabajo inferior a sus propias capacidades personales ante la imposibilidad de encontrar un puesto o un trabajo más acorde con su preparación académica. Como ejemplo podríamos mencionar a un médico que trabaje como taxista. Por otra parte, el término pobreza extrema se refiere a aquellas personas que no son capaces de generar los recursos mínimos para garantizar su propia supervivencia.